Libro de Marcos, capítulo 12. Gloria a Dios, tú eres bueno, Padre, tú eres bueno, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén. Libro de Marcos, capítulo 12, verso del 41 al 44. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Pueden sentarse. Este mensaje, pues, más que confirmado, conforme se vaya desarrollando, ustedes lo van a ver. Me gustaría decir, como todos ustedes que tienen un mensaje, varios, que cuando el Señor les dice a predicar, pues le van solamente a orar y cuál de ellos. Pero conmigo pues no es así. Lo siento, pero a mí me toma 40 días y 40 noches uno. Pero ahí estamos, ahí vamos, con la ayuda del Señor. De acuerdo al contexto de la palabra, el Señor Jesús se encontraba en el templo enseñando la palabra. Entre la multitud que se encontraba allí estaban también fariseos, herodianos, saduceos, escribas. Y dice la palabra que una gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Eso está en Marcos 12:37. Este pasaje dice que Jesús está sentado delante del arca de la ofrenda. El templo en tiempos de Jesús estaba dividido en áreas. Y había un área que era el atrio o patio de las mujeres, donde estaba ubicada la tesorería del templo. Y era allí donde se encontraba el arca de la ofrenda. El templo en tiempos de Jesús estaba... ya lo dije. ¿Qué es un arca? En breves rasgos, el nombre arca tiene sus raíces en el latín y se traduce literalmente como caja o cofre. Sin embargo, su significado va más allá de esta definición. La palabra arca está asociada con el arca de Noé, según la Biblia, para preservar la vida durante el diluvio. En otro contexto, el arca de la alianza es un cofre sagrado que contenía las tablas de la ley por su simbolismo de preservación y protección. El nombre arca puede interpretarse como un protector, algo que sirve para mantener a salvo algo que es valioso. En la Edad Media, el término arca se utilizaba también para referirse a grandes cofres donde se guardaban documentos y objetos preciosos en monasterios y castillos. En la actualidad, aunque el nombre arca ha desaparecido, se llama caja fuerte. Sin embargo, su significado es el mismo. Pero en la Biblia el nombre de arca tiene un simbolismo de salvación y esperanza. Un ejemplo lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 12, versos 9. Dice: mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Pero esto sobre el arca es otro tema, solo quería traerles el significado. Continuando con el tema de Jesús, los historiadores cuentan que alrededor de este atrio había una hilera de columnas y dentro de ella, contra la pared, había 13 cofres o cajas de madera. Y en el centro de estos cofres tenían bocas de metal en forma de trompetas, un cuello estrecho y base ancha. Era por donde se depositaban las ofrendas. A estos cofres se les llamaban también trompetas. Se dice que cada una tenía un rótulo con un tipo específico de ofrenda y los fondos se destinaban a diversos usos. En aquel tiempo no existían los billetes, sino solamente monedas. Y cuando se insertaba la ofrenda por esa trompeta o cuerno, obviamente se producía una amplificación del sonido de las monedas rodando por el interior.
Y cuando alguien ofrendaba generosamente, llamaba la atención de todos los presentes, porque según el peso y la cantidad de las monedas, era su sonido. Mientras más valor tenían, más pesadas serían, y por lo tanto el ruido era más fuerte. Atraía las miradas de otros, siendo así alabados por su generosidad. Dicen que los dos primeros cofres era para el impuesto del templo del año corriente y del anterior. Los cofres del 3 al 7 eran para cubrir el costo de las tórtolas, las palomas, la leña, el incienso y los vasos de oro, respectivamente. Y si a alguien le sobraba dinero después de haber costeado su sacrificio, lo depositaba en uno de los cofres restantes, que eran los cofres del 8 hasta el 13, los mismos que eran para las aves de los nazareos y de los leprosos que se habían curado respectivamente. Pero el cofre número 13 era específicamente para las ofrendas voluntarias que se utilizaban para las diferentes necesidades del pueblo. Y obviamente en este cofre se depositaban las ofrendas voluntarias, si es que le sobraba después de haber dado todo en los demás cofres anteriores. Este pasaje bíblico no especifica nada más, solo dice que Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda. Pero el verso, si leemos el verso 44, dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, había un cofre donde depositaban lo que les sobraba. Aquella viuda fue directamente a depositar en ese cofre, pero ella no depositó lo que le sobraba. Ella depositó todo lo que tenía. Y era para su sustento. Significa entonces que aquella viuda fue directamente a depositar en aquel cofre de las ofrendas de las necesidades del pueblo. Aquella viuda pobre, porque lo especifica, dice que echó 2 blancas. Estas monedas eran de un valor casi insignificante, por lo tanto no pesaban nada, y al echarles en el arca prácticamente casi no tenían sonido, para la gente pasaba desapercibido. Pero no fue así para Jesús. Para él, aquella viuda dio más que todos aquellos que eran alabados por ofrendar mucho. La gran diferencia fue que la viuda pobre echó todo lo que tenía para su sustento y los otros solamente habían dado de lo que les sobraba. En la Biblia podemos ver cómo Dios muestra un especial cuidado por las viudas, desde satisfacer sus necesidades hasta ofrecerles consuelo y apoyo. En tiempos antiguos las viudas vivían en una condición vulnerable, se enfrentaban a dificultades económicas y sociales. Las viudas de la época bíblica solían considerarse las más necesitadas de ayuda, pues no contaban con la protección y la provisión de una figura masculina. Las viudas tenían derechos legales limitados y a menudo dependían de los parientes masculinos para su sustento económico. La propiedad de los bienes se transmitía generalmente a los herederos varones, lo que dejaba a las viudas con poca herencia. Su estatus social también disminuía tras la muerte de sus maridos y a menudo se esperaba que ellas llevaran una vida de luto y reclusión. Los padres y parientes masculinos eran los encargados de suplir las necesidades de las viudas y de proteger el estatus social de ellas. Algunas viudas podían alcanzar cierto grado económico y social solo si tenían propiedades o podían hacer valer sus derechos, si no tenían herederos varones. Dependían de sus maridos para su sustento económico. Las viudas sin hijos se enfrentaban a un futuro incierto, pues carecían del apoyo de los hijos para cuidarlas en su vejez. Pero a pesar de su vulnerabilidad, las viudas también desempeñaron un papel importante en la Biblia, sirviendo como modelos de fidelidad y de perseverancia. Por ejemplo, la profetisa Ana, que era de edad muy avanzada, la cual desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y era una viuda de 84 años.
y nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. Esta viuda pudo haberse vuelto a casar, pero decidió en su corazón servir a Dios. Según la ley, las viudas debían ser atendidas. Por ejemplo, en Éxodo 22, del 22 al 24 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos, vuestros hijos. En otras palabras, está diciendo que si afligían a una viuda y a un huérfano, Dios iba a dejar a su esposa y a sus hijos en la misma condición. En Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. En la Biblia siempre vamos a notar que Dios tiene un especial cuidado para con las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los desamparados. En otras palabras, Dios tiene cuidado de los más necesitados. El mismo Señor Jesús, un poco antes de hablar a sus discípulos sobre la ofrenda de esta viuda, dijo en este mismo capítulo, en el capítulo 12, el 38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los líderes religiosos estaban corrompidos. Se suponía que ellos eran los que debían estar pendientes de ellas, de sus necesidades. Pero al parecer estaban haciendo todo lo contrario al mandato de Dios. En vez de ayudarlas, les estaban dejando desamparadas. Quizás esta viuda era una de ellas y el Señor Jesús quiso que sus discípulos se dieran cuenta que a pesar de su pobreza y de su necesidad, ella dio todo lo que tenía. En la Biblia existen algunos tipos de ofrendas, pero solo me voy a centrar específicamente en esta. ¿Cuál? La ofrenda voluntaria, la que se da de todo corazón. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es un holocausto, un sacrificio, un obsequio, un don que se ofrece o se da en muestra de reconocimiento, amor y gratitud. Sinónimos son ofrecimiento, dádiva, voto, entrega, donación, regalo, presente. Voluntaria viene de voluntad, es el deseo libre y voluntario del corazón para entregarse a sí mismo o entregar sus propios recursos al servicio de otros. Consiste en la capacidad que tiene el ser humano de decidir con libertad su comportamiento. El corazón en el Nuevo Testamento es usado en sentido figurado, como el asiento de los deseos, los sentimientos, los afectos, las pasiones y los impulsos. Una ofrenda voluntaria es la que se hace de buena voluntad, que nace de un corazón generoso, aquella que no es obligada, sino que se da de todo corazón, porque su amor y confianza está puesta en Dios. Y cuando hablo de confianza, hablo de fe. A esta se le llama ofrenda voluntaria. Una ofrenda voluntaria refleja la generosidad de un corazón, la fe, la gratitud, la lealtad, el amor hacia Dios y al prójimo. Sobre todo refleja un corazón agradecido. Algunos ejemplos donde podemos notar que a Dios le agrada una ofrenda nacida de la voluntad del corazón voy a traerles. En Éxodo 25, el 1 al 2, hablando sobre ofrendas voluntarias, pero voy a leer en otra versión, dice así. Dios le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. En Éxodo 35, del 21 al 29 dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.
Dios le dijo a Moisés que recogiera ofrenda voluntaria del pueblo para construir el tabernáculo y todos sus utensilios, las vestiduras sacerdotales, y también le muestra el modelo a seguir. En Éxodo 36 del 1 al 7 dice que Moisés mandó pregonar que paren de ofrendar, pues tenía material abundante para hacer toda la obra, porque dieron hasta que sobraba. El rey David también pidió una ofrenda voluntaria al pueblo para construir la casa de Jehová, la que construyó su hijo Salomón. En Primera de Crónicas 29, verso 5, la parte B dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y en Primera de Crónicas 29, el verso 9 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Podemos notar que una ofrenda voluntaria trae gozo al corazón del que lo da. Esta fue parte de la oración que el rey David hizo a Dios después que recogió la ofrenda que el pueblo ofreció de buena voluntad. Eso está en Primera de Crónicas 29 del 14 al 17, solamente parte. Dice así, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Esta fue parte de la oración del rey David a Dios después que recogió la ofrenda que el pueblo ofreció de buena voluntad. Porque el rey David reconoció que todo lo que ellos tenían se los había dado Dios. Si nos damos cuenta, el ofrendar voluntariamente no solamente trae gozo, sino que también la oración a Dios brota desde el fondo del corazón con libertad, dándole toda la gloria a Él con agradecimiento sincero, en reconocimiento de que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Que si algo tenemos es porque Dios nos lo ha dado y que solo damos gracia lo que por gracia recibimos. En Segunda de Crónicas 24 del 8 al 10, mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Así fue como este rey reconstruyó la casa de Jehová, la cual Atalía y sus hijas habían destruido. Podemos darnos cuenta que las ofrendas voluntarias siempre traen gozo. En Esdras 2:68 y el 3:5 dice así: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. El apóstol Pablo también les dijo a los corintios que recogieran ofrendas, pero que fuera de la voluntad del corazón. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Toda ofrenda voluntaria es impulsada por un corazón generoso, no con tristeza. Un corazón que piensa primero en agradar a Dios y luego pensando en la necesidad de los demás antes que en la de ellos mismos. Para hacer algo así como hizo aquella viuda, cosa que fue una gran lección tanto para los discípulos en aquel tiempo y para la iglesia en este tiempo.
Se necesita tener un corazón que sepa amar y confiar en Dios primeramente y después amar a su prójimo como a sí mismo. Podemos darnos cuenta que esta viuda había aprendido a negarse a sí misma para dar todo en favor de la necesidad de alguien más. Lo que esta viuda dio para ofrenda era prácticamente nada comparado con lo que daban otros. Pero esta viuda pensó que quizá había otras personas que necesitaban más que ella y dio todo lo que tenía. Esta viuda verdaderamente amaba y confiaba en Dios, porque si dio todo lo que tenía para su sustento, es porque confiaba en Dios. Y cuando hablo de confiar, hablo de fe. El Señor Jesús, mientras observaba cómo muchos ricos echaban mucho, no los elogió, porque sin duda escuchaba el ruido de las monedas cayendo en el cofre. Pero eso para nada llamó su atención, sino fijó su mirada en aquella viuda pobre que depositó un par de moneditas casi sin peso, que sin duda pasaron desapercibidas. Gloria a Dios, porque no hicieron ningún ruido. Pero no para el Señor Jesús, quien llamó a sus discípulos para darles una gran enseñanza de fe y confianza en Dios. Una gran enseñanza de lo que es tener un corazón generoso, de lo que es dar una ofrenda voluntaria de todo corazón, de lo que es amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí misma. ¿Quién de nosotros ha dado todo lo que tenemos para nuestro sustento como ofrenda, confiando en que Dios nos sustentará? Nadie. Vamos a ser honestos, nadie. El Señor quiere ver que aunque seamos las personas más necesitadas, que de nuestra pobreza nos desprendamos de lo poquito que tenemos y demos como ofrenda, pensando que hay alguien más que necesita mucho más que nosotros, y tiene que ser de buena voluntad y de todo corazón para que el Señor se pueda glorificar en nuestras vidas. Y no se trata de dar esperando que Dios dé el doble. Un ejemplo, si se tiene 10 pesos y era para la leche y lo damos en ofrenda, o tal vez vemos algún prójimo necesitado y se lo damos, pero esperamos que Dios nos dé el doble, pensando así en que nos va a alcanzar no solo para la leche, sino también para el pan. Dios no quiere ver eso. Dios quiere ver tu corazón generoso, un corazón que confíe en el Señor, que Él puede suplirte cualquier necesidad. Pero en este tiempo mucha iglesia aún sigue pensando más en sus propias necesidades que en las de los demás. Y el problema está en que no hay fe, ni confianza en Dios, que Él puede suplir las necesidades. No hay confianza nada en Dios como decimos. Ya todos tenemos en mente, este tanto que tengo es para esto, este otro tanto es para esto otro, y si sobra algo, bueno, pues esto es para la ofrenda. Pero aquella viuda no dio lo que le sobraba, sino todo lo que ella tenía, porque tenía fe y confianza en Dios, porque si no hubiera sido así, ella no hubiera entregado ese par de moneditas casi insignificantes. Si hay alguien que conoce el corazón del hombre, ese es Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. Como dice en su palabra, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, pero no hay fe ni confianza. Habrá veces que quizá lo último que nos queda son 5 pesos y no lo queremos dar de ofrenda porque pensamos que necesitamos comprar esto o aquello que nos hace falta y no ofrendamos. Y el Señor estaba esperando que dieras esos últimos 5 pesos que te sobraban para glorificarse en tu vida, pero no lo hiciste. Y es por eso que muchos no vemos a Dios obrando en nuestras vidas.
Dios vio un corazón sin fe, sin confianza en Él. Dios es tan fiel a su palabra, pero a mucha iglesia nos falta trabajar en la fe. Esa fe proveedora de Dios, porque somos como el apóstol Tomás. No creemos, sino hasta que vemos esa provisión en las manos. Es entonces que lloramos y le damos gracias a Dios, y a veces el Señor solo provee por pura misericordia y porque Él es fiel, no porque encuentre fe en nuestros corazones. La palabra de Dios nos dice que más bienaventurado es dar que recibir, que más dicha trae el dar que recibir, más bendición trae dar que recibir. Pero a veces nuestra mentalidad está en nuestra necesidad y no en la de los demás, porque no hay fe en nuestro corazón. Esta viuda tenía una fe inquebrantable, algo que no se ve dentro de la iglesia en este tiempo. Porque para ser honestos, son muy pocos los que realmente dan todo creyendo en que Dios suplirá su necesidad. Esta iglesia es una iglesia misionera, pero ¿cuántos dan un poco más cuando hay un culto misionero? ¿Cuántos? Sino el mismo peso de todos los días. El Señor dice en su palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, sería suficiente para que un monte se mueva. Quizá mucha iglesia sí tiene un fe como ese granito de mostaza, pero no la está poniendo a trabajar, no la está poniendo en acción para que el Señor pueda obrar. Eso es lo que el Señor quiere ver, acción. Eso es lo que me decía, acción. Él quiere ver la fe en acción. Y Él se encargará. Si tan solo ese poquitito de fe que tenemos la pusiéramos a trabajar, el Señor, veríamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y la fe iría creciendo. Esa fe está muerta porque no la ponemos trabajar, no la ponemos a trabajar. Y la fe sin obras es muerta. En Santiago, que muy pronto vamos a estar aprendiendo con la pastora. Santiago 2, 18, 21, 22 y 26 dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo como ofrenda y él no se lo negó, sino que puso a trabajar su fe. Aprenderemos más con la pastora. Yo quiero testificar algo y quiero que me acompañen a Segunda de Reyes 6 del 1 al 7. Dice así, Segunda de Reyes 6 del 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Como hace yo nunca entendí esto. Por años leía ese pasaje, pero nunca lo entendía. Y el Señor lo sabía. Y como yo estoy siguiendo de corrido, llegué a este pasaje. Y como siempre no entendí nada. Y sucede que se me dañó el carro. Oye, ahora no tienes trabajo,
No tienes nada que tú vas a hacer. Los pensamientos negativos son los que llueven. Pero bueno, lo llevé al mecánico porque sonaba demasiado. El mecánico ni estaba ahí, era como las 11 de la mañana y el mecánico no llegaba y yo allí esperando. Y llegó como mediodía. Y le digo que el carro está dañado, si me puede chequear. Me dice que no, porque no tiene tiempo. Si es que él puede que lo traiga por la tarde. Yo digo, no puedo manejar, está sonando demasiado. Si paso cerca de un patrullero me va a parar porque sonaba demasiado, parece una matraca vieja. Pues yo digo, ¿te puedo dejar aquí? Sí, déjalo ahí, dice. Pero sucede que como por ahí 1 de la tarde me llama. Ya chequeé tu carro, me dice. Tiene esto y el otro y te cuesta tanto. No, ahora es cuando. ¿Y ahora qué? Solo dije, te llamo después. Dijo, está bien. Me fui de rodillas. Pero yo estaba en mi mente meditando en este pasaje. ¿Qué querrá decir con eso el Señor? ¿Qué será lo que tú me quieres hablar con eso? Y entonces me fui de rodillas. Le digo, Señor, ¿qué hago? Tú sabes que yo no tengo el dinero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú me quieres hablar a través de esa palabra a mí? Entonces, así me viene a la mente, pídele el dinero a tu hermano. Entonces, yo pensé, digo, si le pido el dinero a mi hermano, es como Eliseo tirar el palo, y si el dinero me presta, significa que flotó el hacha. Bueno, me voy, vamos donde mi hermano y nos vamos. Yo ahí, bien bonito, le digo, ¿me puedes prestar el dinero? Es tanto. Queda pensando, está bien, Luis. Y yo digo, gracias. Flotó el hacha. Entonces me fui. Entonces le llamo al mecánico y le digo, sí, arréglalo. Pero él me dijo que tal vez hasta no recuerdo si me dijo hasta el siguiente día o que por la noche. Pues yo dije, pues ya no, le escribí a la pastora que ya no iba a poder venir. Cuando estoy sentada era como por ahí las 5:40, por ahí me llama el mecánico, ya está el carro. Lo primero que yo hice fue mirar el reloj, porque estaba en la cocina y en la cocina hay un reloj digital. Y miré el reloj y solo dije, tengo tiempo, vámonos, pa. Y le llamé a mi hermano, digo, ¿dónde estás? ¿Me puedes llevar? Ya está el carro. Dice, voy para casa, estoy en camino a casa. Hasta que llegue, pues yo me arreglé, ya estaba lista, dije, vamos. Lo primero, lo más que yo quería, lo que yo más pensé fue en llegar. Yo dije, aun cuando sea unos minutitos atrasada, pero voy a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Tenía el deseo de llegar, pero la mente, usted sabe, el enemigo. Ay, ¿ahora de dónde vas a pagar todo ese dinero? Porque no era poquito, hermano, era mucho dinero. ¿Y ahora qué tú vas a hacer? Y yo solo dije, no sé, pa, no sé. Tú lo sabes, solo dije así, tú lo sabes. Vamos, lo importante es que nos vamos para casita, pa. Y me vine, pero no llegué atrasada, ¿sabes? Corrí un poquito. Pero llegué a tiempo. Entonces yo seguía meditando en este pasaje. Cuando yo llegué aquí estaba tan contenta. Yo dije, entendí. Le conté a la pastora, yo contenta. Y delante de Dios estoy que nunca le conté a la pastora pensando que ella me va a ayudar. Nunca, sino yo estaba contenta porque había entendido en años, nunca había entendido ese pasaje. Y era tanto el gozo que yo tenía que le conté a la pastora. Y la pastora dice, yo te voy a dar el dinero. Yo me quedé por un momento como que media boba. Y la pastora me dice, ¿y flotó el hacha o no flotó? Y yo me quedo así como que otra vez me quedé como sin entender, ¿verdad? Y bueno, agradecida de Dios primeramente y después que de la pastora, que cuando hay un siervo de Dios como Eliseo, hace flotar el hacha, pero yo me quedé, pero yo pensaba que yo tiré el palo y flotó el hacha. ¿Y cómo es esto? Que el hacha... Y entonces estoy meditando eso y no fue creo que hasta unos 2 días atrás que el Señor me hace entender.
El hacha prestada era el dinero que le pediste a tu hermano. Y flotó cuando la pastora hizo flotar ese dinero. Hizo flotar el hacha. Pero yo no lo había entendido así. Según yo estaba lo más contenta que había entendido. Pero no. El dinero prestado había sido el hacha tomada prestada. Y siervos como Eliseo hizo flotar esa hacha para poder devolver esa hacha que había caído al agua. Algo que yo jamás hubiese podido. Ese es el Dios. Puse a trabajar ese poquitito de fe, y eso es lo que Dios quiere, que pongamos a trabajar ese poquitito de fe, que la pongamos en acción y Dios se glorifica. Ese es el Dios al cual le servimos. Sí queda un remanente que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma y su mente y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Si hay un remanente que piensa en la necesidad de los demás más que en ellos mismos, y aquí los hay, también ahí a través del canal. Recuerdo también otra vez que una vez yo estaba aquí orando, y como siempre mi preocupación siempre ha sido la gasolina, porque se va así de rápido, porque viajo de bien lejos. Y recuerdo que estaba ahí orando, y el Señor me dice, yo estaba bien preocupada porque no me quedaba casi gasolina y tenía que irme de vuelta a casa. Y el Señor me dice aquí mismito, me dice, no dudes más. Y yo me quedé otra vez ahí, que Dios mío, perdóname. Al ratito llega Roseli, que ese tiempo estaba aquí, hace unos 2 o 3 años atrás fue. Llega y se pone ahí y me dice, toma, esto es todo lo que yo tengo. Y me dio $50. Sí hay alguien que da todo lo que tiene. Ella, lo que tenía encima de ella, o sea, con ella, no es que no tenía más, quizá en el banco tenía más. Pero ella, con ella, tenía lo único que tenía, me lo dio a mí. Y me dijo, toma para la gasolina. Sí hay personas que dan todo lo que tienen. Ese es Dios. Somos nosotros los que no estamos poniendo a trabajar la fe. Habrá veces que el Señor nos va a poner entre la espada y la pared para ver nuestra reacción, a ver qué vamos a hacer, si nos vamos a desesperar o confiar en Él. La mayoría de las veces nos desesperamos y nos colgamos. No confiamos nada en Dios. Nos falta trabajar en la fe. En primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando se da una ofrenda voluntaria de todo corazón, así como lo hizo aquella viuda al dar todo lo que tenía para su sustento, significa que no había ninguna preocupación, porque sabía que Dios tenía cuidado de ella. Pero aún habemos muchos que aunque vemos a Dios obrando y supliendo nuestras necesidades, aún así, cuando se presenta nuevamente otra necesidad, hay preocupación y volvemos a fallarle a Dios al dejar que la preocupación tome control de nuestros pensamientos, porque las preocupaciones no nos dejan orar con libertad. La palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. El Señor está mirando que en nuestro corazón no hay fe, no hay confianza en Él, nada. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero ¿por qué para Dios es tan importante una ofrenda voluntaria dada de todo corazón? Vamos a entender eso. Ahora voy a hablar de otra ofrenda voluntaria. ¿Y por qué para Dios es tan importante? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por consiguiente con un corazón limpio parecido al de Él, con un corazón perfecto que ama y lo da todo sin esperar nada a cambio, y todo lo hace por amor.
Y con ese privilegio tan grande de tener un corazón parecido al de Él, fue creado el hombre. Y así tener una buena relación con Él. Pero también fue creado con voluntad propia para decidir amarlo y servirlo de corazón. Cuando se tiene un parecido en los sentimientos, deseos, etcétera, existe una buena relación. Ese era el deseo de Dios, tener una buena relación con el hombre. Dios es omnisciente y lo sabe todo. Y antes de la creación del mundo sabía que el hombre lo iba a desobedecer y comería del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De antemano decidió salvarlo de la muerte, al cual estaba destinado por su desobediencia, y sacrificó desde un principio a su único hijo, y así rescatar de la muerte al hombre. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De acuerdo a la palabra de Dios, la primera ofrenda, regalo, don, dádiva, el obsequio más maravilloso fue de parte de Dios para el hombre, que es la salvación. Es decir, este regalo inmerecido nació en el corazón de Dios. Fue Dios mismo el primero en dar una ofrenda voluntaria y lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Por esta razón, a Él le agradan las ofrendas voluntarias, las que nacen de la voluntad del corazón del hombre. En Efesios 1:5, la parte B dice: según el puro afecto de su voluntad, Él, de su voluntad, de su corazón, entregó a su unigénito Hijo. Y este maravilloso regalo de Dios para el hombre fue desde antes de la fundación del mundo. Como lo dice en primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso significa que también nosotros ya estuvimos en su mente, en sus pensamientos, y también nos amaba. Según la Biblia, vemos cómo fue Dios mismo, aunque literalmente la palabra no lo dice, sacrificó animales para utilizar las pieles y hacerles túnicas para cubrir la desnudez del hombre. Y también era un simbolismo literal de lo que iban a ser los sacrificios de animales, solamente para cubrir el pecado, hasta que en su tiempo fuera enviado el regalo, la perfecta ofrenda que sí borraría el pecado del hombre, Jesucristo. Dice en Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Podemos notar que aunque el hombre cayó de la gracia de Dios, Él amaba tanto al hombre y le dio la primera ofrenda literal, un regalo literal, el cual cubría su desnudez, o sea, su vergüenza. Las primeras ofrendas voluntarias, nacidas del puro afecto del corazón, tanto espiritual como la literal, fueron de Dios para el hombre. El derramamiento de sangre inocente vino a ser la ofrenda literal para cubrir el pecado del hombre desde el principio del mundo. La sangre tiene un valor incalculable porque representa la vida animal y humana. El sacrificio venía a ser como cambiar, sustituir una vida por otra. Esto fue lo que hizo Dios cuando sacrificó un animal, sustituir una vida por la de Adán y Eva. La sangre es algo esencial para estar vivos, dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Adán y Eva tuvieron que creer por fe que esa sangre derramada de aquellos animales hizo expiación por su desobediencia y fueron libres de muerte eterna. Voy a traer algunos ejemplos. Después Caín y Abel dieron ofrenda a Jehová. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero ¿por qué Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda y no le agradó la de Caín? Dios siempre va a observar primeramente la actitud del corazón con la que el hombre le da una ofrenda, y Abel dio su ofrenda de la voluntad del corazón, con fe, con el deseo de agradar a Dios, creyendo en su corazón que Dios recibiría su ofrenda, aunque él no pudiera verlo. Y esto fue lo que le agradó a Dios, porque la fe nace en el corazón. Dice en Hebreos 11:14, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas.
Lo que quiero que noten es una cosa. Desde un principio a Dios le agradó la ofrenda voluntaria que nace del corazón que le crea a Dios y que de corazón sincero anhela agradar a Dios, porque desde la caída del hombre el buscar a Dios ya no era por vista sino por fe, la misma que justificaba, que acabamos de ver. Dice que la fe justificó, dio testimonio de que era justo. La fe, o sea, la fe no es desde ahora, desde que Cristo. La fe en Cristo fue revelada, pero la fe vino desde el principio del mundo. Y la fe era la que los justificaba delante de Dios. Si nos damos cuenta en este verso dice que la fe fue la que dio testimonio que Abel era justo. ¿Y quién es el que justifica sino Jesucristo? Él es el único que justifica al hombre y conocemos por la palabra que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Sé que esto es mucho más profundo. No pude traer otra parte porque faltó como una pieza clave, como decimos del rompecabezas. Aquí me faltó algo, no pude traerlo, pero si algún día el Señor me da, pues lo traeré. Esto es mucho más profundo. La fe fue la que lo justificó a Abel. Entonces, la fe de Abel con la que entregó su ofrenda fue la que le agradó a Dios, porque él en su omnisciencia conocía el corazón de cada uno de ellos, y Dios observó que el corazón de Abel dio su ofrenda creyendo a Dios que lo recibiría. Y Abel fue agradecido con Dios porque le dio de lo que Dios le bendijo a él primero. Dio lo mejor de su rebaño, no dio lo que le sobraba. Después conocemos por la palabra que Dios destruyó a la humanidad debido a su corrupción y solamente 8 personas fueron salvas. Y fue por la fe de Noé, que le creyó a Dios y fue obediente a su mandato. Dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otro más que fue justificado delante de Dios por la fe. Después del diluvio, Noé ofreció sacrificio, una ofrenda a Dios. Dice en Génesis 8:20 al 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Si Jehová percibió olor fragante es porque miró el corazón de Noé, que le ofreció con un corazón agradecido de la salvación de su vida y la de su familia, creyendo que Dios lo recibiría. Lo hizo con fe. Tanto así que Dios le dijo que no volvería a destruir. Nos damos cuenta que desde un principio la fe justificaba al hombre delante de Dios. Pero la humanidad volvió a corromperse y Dios llama a Abraham a salir de su tierra, de su parentela. Dice en Hebreos 11:8 al 10, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Además, Dios le prometió darle un hijo y también le dijo que su descendencia sería como las estrellas. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otro más que es justificado por la fe. Fue con Abraham con quien Dios hizo un pacto de sangre como señal que le daría aquella tierra, el mismo que tipificaba el regalo, la ofrenda perfecta de Dios para con el hombre. Un pacto es un compromiso irrevocable entre dos partes. Un pacto de sangre se considera inquebrantable. En Génesis 17:11 también le dijo, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esta señal vino a ser la marca de que eran pueblo de Dios. Después Dios rescata a su pueblo de la esclavitud
a los que fueron llevados. A través de Moisés en el desierto les dio el pacto de la ley que incluían los sacrificios, ofrendas de animales para expiación por el pecado. Y todos los sacrificios según la ley eran ofrecidos por fe, creyendo que Dios recibía y que la sangre de los animales hacía expiación por los pecados. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En breves rasgos, hasta aquí hemos visto cómo la fe es la que justificaba delante de Dios. Por la palabra sabemos que el pueblo de Israel nunca pudo cumplir con el pacto de la ley. Pero llegó el tiempo kairos de Dios. Y envió al mundo el sacrificio, la ofrenda perfecta, personificada en su unigénito Hijo. Esta ofrenda voluntaria era la fe misma revelada, personificada en Jesús, el Hijo de Dios. Cristo es la fe. ¿Cuál fe? ¿Solo la salvadora? No, todas. La fe, la sanadora, la proveedora, la de confianza, la fe, toda la fe es Jesucristo. En Hebreos 10:9 dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofenden según la ley. Y diciendo, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En Romanos 3:25, la parte A dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El pueblo de Israel sabía que la vida de la carne estaba en la sangre, y también sabían y creían por fe que la sangre de los animales que daban en sacrificio hacía expiación por sus pecados, pero nunca entendieron que Jesús era el Cordero perfecto, el regalo, el don, la ofrenda voluntaria perfecta de parte de Dios, mediante la cual el mundo sería salvo por fe. Pero esta vez Jesús era el Cordero quien entregaba voluntariamente su sangre, su vida, y su sacrificio fue una sola vez. Ahora la fe no estaba en la sangre de aquellos animalitos que eran sacrificados, y ellos no se entregaban voluntariamente. Ahora la fe estaba en la sangre, en la vida de Jesús, quien sí se entregó voluntariamente. Nadie le obligó, lo hizo por amor. En Hebreos 9:12-15 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Con la sangre de Cristo fueron renovados los pactos del Antiguo Testamento. Ahora venía uno solo y nuevo pacto eterno, porque su sangre es suficiente. Dijo el Señor Jesús en Mateo 26:28, porque esta es mi sangre, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero nosotros los gentiles no teníamos parte con el pueblo de Dios con respecto a la circuncisión en la carne. Dice en Efesios 2:13, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios los versos explican solos, dice el hermano Josué. En Efesios 2:18-19 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
En Efesios 1:13 dicen, Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, venida la ofrenda perfecta que es la fe, personificada en Jesús, cambió el sello. Ya no es más la circuncisión. El sello de todo creyente es el Espíritu Santo de Dios. Dice en Efesios 5:2 la parte B. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio y olor fragante a Dios, porque fue una ofrenda que nació en el corazón de Dios por el puro afecto de su voluntad. Nadie le obligó, fue una ofrenda voluntaria. En Hebreos 10:14-16 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón del creyente, quien por la fe de la palabra de verdad ha creído en Cristo Jesús. Ahora, esta palabra es grabada en nuestra mente, en nuestros corazones. Para que Cristo, esta palabra es Cristo mismo, es la fe misma, que es grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Para que esta palabra sea la que haga en nosotros lo que es agradable delante de Él. Ya que el hombre por sí mismo no puede hacer nada. Es como si el Señor Jesús hubiera dicho, Padre, prepárame cuerpo, que voy a pagar el precio de su pecado, para que todo el que cree en mi sacrificio, yo soy la fe, y me les voy a meter a todo el que cree en mí por dentro, en sus corazones, y voy a hacer yo lo que es agradable delante de mí, y les daré vida juntamente conmigo. Nada tenemos de qué gloriarnos. Si alguien tiene fe, no es de nosotros, es Cristo el que está trabajando dentro de nosotros. Todo esto hizo Cristo en favor del creyente, para que se pudiera acercar a Dios en plena certidumbre de fe, porque así, cuando Dios mira el corazón del hombre, mira a Cristo. Él es la fe. Ahora el creyente se puede acercar a Él en plena certidumbre de fe, porque tiene a Cristo ahí dentro, que es la fe misma. Dice en Hebreos 10:22 la parte A, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, con seguridad, convencidos, sin ninguna duda de que Dios cumple sus promesas. ¿Y sabes por qué tenemos la seguridad de que Dios cumplirá sus promesas? Porque Dios no ve tu corazón a ti, tu corazón, sino le ve a Cristo en el corazón. Por eso Dios cumple las promesas, no por nosotros, porque nosotros no hay fe en nada. Es porque ve a Cristo, y Él, en el único en el que se complace, es en Cristo. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por esta razón es que necesitamos trabajar en la fe, porque la palabra está ahí dentro. Las promesas de Dios están aquí y están ahí dentro del corazón. Pero si no ponemos a trabajar, no la ponemos en acción, es una fe muerta. Y Dios no se agrada de eso.
El Señor está triste si no le ponen a trabajar. Él quiere hacer grandes cosas. Él está dentro. Pero si no le ponemos a trabajar, ¿qué puede Él hacer? Él necesita que nosotros pongamos a trabajar esa fe. Él quiere ver a esa acción. Dios mira un corazón vacío si no ve trabajando la fe. El Dios necesita mirar a Cristo en acción. Esa es la única forma de agradar a Dios. Si no, por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no está Jesucristo en acción dentro de nosotros. Lo tenemos muchos contristados. Tenemos la palabra ahí, pero no la estamos poniendo en acción, no la estamos poniendo a trabajar. Dice, así como Cristo se entregó en sacrificio vivo, entonces Él pide lo mismo de nosotros. Dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dios dio como ofrenda lo mejor y lo más valioso de Él, su unigénito Hijo. Dios no dio lo que le sobraba, dio lo mejor de Él. Pero hablando de la iglesia en general, le cuesta ofrecerse en sacrificio vivo a Dios. ¿Cómo nos cuesta llegar temprano a su casa? ¿Cómo nos cuesta levantarnos en las madrugadas, ya sea para llegar a los ayunos a tiempo o para orar en nuestros hogares? Porque no hay voluntad en nuestro corazón. No hay voluntad de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, aún sabiendo que Él sí se entregó en sacrificio vivo por nosotros. Nos quedamos dormidos si llegamos aquí a veces. Y esa ofrenda para Dios es vana, vacía. Debemos luchar con nuestros cuerpos y ofrecernos en sacrificio vivo, pero voluntariamente, sin que nadie nos obligue. Eso es lo que Dios demanda. El Señor ya está cansado de las ofrendas obligadas. Dice en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En 1 de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La ofrenda voluntaria es la demostración de amor más grande hacia Dios, porque proviene de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce que si vive, existe y subsiste, es por Él. Y Él es merecedor y digno de recibir lo mejor. Una ofrenda voluntaria nacida de un corazón sincero y agradecido. Esta es la ofrenda que le agrada a Dios. Una ofrenda voluntaria es una expresión de fe y de gratitud. Llegar a los cultos se ha convertido en una rutina. La mejor ofrenda voluntaria que le podemos dar a Dios es ofrecernos el sacrificio vivo, tal como lo hizo el primero. Se ofreció él mismo el sacrificio vivo. Y el ofrecernos el sacrificio vivo requiere esfuerzo, y muchas veces un sobreesfuerzo. Cuando la iglesia se esfuerza por presentar su cuerpo en sacrificio vivo, es porque tiene fe, es porque le cree a Dios, es porque le cree que va a obrar. Y es porque está dejando que el Espíritu Santo trabaje en su corazón por medio de la palabra de verdad.
Es entonces cuando el Padre mira a su Hijo en el sacrificio nuestro. Cuando nos esforzamos, nos sacrificamos, es allí cuando Cristo, el Padre, ve a Cristo sacrificándose dentro de ti, no a ti, sino a Cristo. Me imagino al Señor Jesús cuando, esta soy yo, cuando nos sacrificamos por darle una ofrenda voluntaria de corazón sincero. Cuando nos esforzamos por levantarnos a orar cuando nos despierten las madrugadas. Contento y feliz, me está dando el primer lugar. Y el feliz y el contento, así como yo lo hice, se está esforzando por mí. Me está honrando, me está agradando con su ofrenda. En Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y los que vienen no serán mejores. Si en aquel tiempo el apóstol Pablo dijo de este presente siglo malo, este siglo sigue igual o peor, porque estamos viviendo tiempos de apostasía donde muchos líderes no están enseñando la palabra de Dios como está escrita, sino la tergiversan enseñándoles un evangelio fácil, sin sacrificio. Lo que el Señor está demandando es que nos acerquemos a Él con fe. En mucha iglesia en este tiempo, mucho pueblo que se dice llamar iglesia, aún no se ha perfeccionado la fe dentro de sus corazones. Y los sacrificios que están ofreciendo a Dios están igual que en los tiempos de Isaías, Jeremías, Malaquías. El pueblo ofrecía sacrificios por rutina, porque era costumbre hacerlo. Ya no había amor a Dios y menos fe en las ofrendas o sacrificios que hacían. En tiempo de Malaquías, los sacrificios que le traían a Dios era hurtado, cojo, enfermo. Y el Señor Jehová les dijo en Malaquías 1:14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Mucha iglesia puede esforzarse más para agradar a Dios, pero no lo hace porque no tiene voluntad en su corazón, no tiene buena voluntad. Puede esforzarse por llegar más temprano, puede esforzarse por darle un buen culto, por alabarlo, por adorarlo, pero no lo hace porque no hay voluntad en el corazón. No les di el tema, ¿verdad? Pues ahora les doy el tema, tal como el Señor me lo dio. No los di al principio, pues porque no me lo dio al principio, me lo dio después. Este fue el tema que me dio, que yo tuve que parar y ponerme a llorar y llorar porque no podía parar de llorar. No me traigáis más vana ofrenda. Yo dije, eso está en la Biblia. Yo decía, pero no sé dónde está. Bueno, hasta que lo encontré. Dice en Isaías 11:13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. En otra versión dice, dejen de traerme ofrendas que para mí no tienen ningún valor. El incienso de sus ofrendas me dan asco. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva, ni reuniones de gente malvada me resultan tan molestas que ya no las aguanto. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, tus oraciones me dan asco. Pero ¿saben por qué? Porque no hay fe. Son oraciones de rutina. No hay fe. Se viene a los cultos nada más por rutina, por costumbre, porque hay culto,
hay que ir. El Señor quiere que su pueblo se acerque a Él con fe, con un corazón contrito y humillado, agradecido y sobre todo con un corazón voluntariamente, no obligación, en plena certidumbre de fe, creyendo que cuando le dan un buen culto, le va a agradar a Dios. Los ayunos, las vigilias, los clamores, cualquiera que sea la ofrenda, tiene que estar acompañada de fe. No puede ir vacía. Creyéndole a Dios que en esa oración Él va a escuchar y va a obrar a favor. Que ese clamor Él va a escuchar y va a obrar a favor. Que ese ayuno Él va a recibir y va a obrar a favor. Que esta vigilia Él va a recibir y obrar a favor. Pero no hay fe. No hay fe, el Señor no está viendo fe, está solo viendo una costumbre, una rutina de la iglesia en este tiempo, en general la iglesia. Porque delante de Dios, el que se acerca a Dios con fe, Él ve a su Hijo en el corazón. Pero si es solo una rutina, Jesucristo no está por ningún lado. No le agrada, son cultos vanos. El Señor no lo está recibiendo. No me traigáis más vana ofrenda, nos dice el Señor. El único a quien le complace a Dios es su Hijo. Y si no hay fe en el corazón, no le estamos complaciendo al Señor. A eso se refiere cuando dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios no mira, porque si Dios no mira fe en el corazón, no mira a su Hijo, que es la palabra viva en el corazón de aquel que se acerca para alabarlo, para adorarlo, para exaltarlo, para buscar su rostro en oración, para clamar cuando se presenta un ayuno, una vigilia. Si Dios no ve fe, es vano, no le agrada a Dios. No me traigáis más vana ofrenda, nos dice el Señor. Todo creyente que se acerca a Dios con fe, no le importa sacrificarse. Llega temprano a la iglesia por sobre su cansancio, porque en su corazón mora el Señor y quiere agradarlo y lo hace de buena voluntad. Llega a la casa del Señor para ofrecerse en sacrificio vivo y agradable a Dios y alaba, adora y canta de buena gana. Pero mucha iglesia no quiere sacrificar, todo lo quiere fácil, sin ningún esfuerzo. Aquella viuda pobre dio todo lo que tenía como ofrenda, literal. Pero en este tiempo, hablando de espiritualmente, muy pocos son los que dan todo de sí como ofrenda. El Señor está cansado de que su pueblo se acerque a Él obligado. Que siempre le tengan que decir, vengan a los cultos, no se queden en casa, lleguen a tiempo, únanse a los clamores, abran sus bocas, alaben, adoren, canten al Señor. Dios conoce nuestros corazones y Él está mirando como mucho pueblo, hablando la iglesia en general, digo, llega al templo solo por rutina. Hay culto, hay que ir, hay ayuno, hay que ir, hay vigilia, hay que ir, hay clamor, hay que unirse. Pero todo es por obligación, por rutina. No lo están haciendo con fe, solo clamando, pero sin fe. Él no está mirando fe en nada. Hay que creer que Dios va a obrar en cada clamor. No hay fe, no le están dejando al Espíritu Santo trabajar con su palabra, porque no está guardando la palabra. Porque la iglesia, por más que se le predica, mucha iglesia, no toda, por más que se le habla y se le predica, siguen en la misma rutina.
El Señor quiere ver en el corazón de su iglesia buena voluntad y confianza en Él. Que cuando la pastora, que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, diga, hay ayuno, hay vigilia, hay clamor, que todos lo hagamos de buena voluntad, nacida de un corazón agradecido y confiando en que Dios va a obrar en ese propósito, ya sea ayuno, vigilia o clamor, creyéndole a Dios. Lo que el Señor quiere ver en nuestros corazones es que todo lo que hagamos sea de buena voluntad, no obligado. Él no quiere más alabanzas obligadas. Él no quiere más cultos obligados. Él quiere que vengamos al culto sin que nadie le obligue a venir. Él quiere ver en su corazón buena voluntad. No me traigáis más vana ofrenda, dice el Señor. La palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu que nos fue dado. El perfecto amor de Dios está morando en nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu. Este puede no solamente darlo todo como lo hizo la viuda, sino también ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Porque ya no es el hombre el que lo hace, sino Cristo haciendo en él lo que es agradable delante de él. Porque toda la gloria es de él. Esa es la ofrenda que el Señor quiere, una ofrenda espiritual voluntaria, nacida de un corazón lleno de amor y fe, agradecido primeramente de esa salvación tan grande. La motivación más grande para darle a Dios una ofrenda voluntaria de todo nuestro corazón debe ser la gratitud hacia Dios, porque Él primero de su voluntad ofreció primero en sacrificio vivo a su Hijo para hacernos renacer para una esperanza viva. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Todo sacrificio, toda ofrenda tiene que ir acompañada de fe. Por tanto, nuestras alabanzas tienen que ser voluntarias, que broten del corazón, porque es allí donde mora la fe. Porque cuando brota una alabanza de tu corazón, Dios, el Padre, no ve a ti alabándolo, adorándolo, ve a su Hijo, porque es su Hijo la fe. Dice en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando las alabanzas son solo de labios, es porque salen en una forma obligada, como si se hiciera fuerza, no salen acompañadas de fe, por la misma razón de que no son voluntarias y tampoco son agradables delante de Dios. A través de un sacrificio de alabanza se demuestra el amor y el agradecimiento hacia Dios. A Él no le agrada nada obligado. Cristo fue esa ofrenda voluntaria que nos dio el Padre para que nosotros estuviéramos aquí hoy. Y lo que Él nos pide no es nada gravoso, solamente que nos ofrezcamos en sacrificio vivo, voluntariamente y de corazón sincero, lleno de fe, de confianza en Él. Para nosotros poder agradar a Dios con nuestras ofrendas, ya sean espirituales o literales, deben ser voluntarias y acompañadas de fe, de confianza en aquel que lo dio todo por amor de nosotros. Porque lo que más quiere ver Dios en cada ofrenda, ya sea literal o espiritual, es fe. En Efesios 2:1, 5 y 8 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia soy salvo. Pero mucha iglesia es malagradecida. Ya termino, hermanos. Estamos viviendo tiempos finales. Cristo está por llevarse la iglesia. Lo que Dios quiere es ver una ofrenda voluntaria nacida de un corazón agradecido de la bendición más grande que tenemos, la salvación, la vida eterna. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y nos dio confianza para entrar al trono de la gracia. Por su sangre redentora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Esto significa que en cualquier momento le podemos dar a Dios una ofrenda agradable. En el tiempo antiguo Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que trajese ofrenda voluntaria, como ya leí antes, para construir el tabernáculo, y el pueblo obedeció a su líder y lo hizo de tal manera que Moisés tuvo que decirles: ya paren, porque sobraba. ¿Y qué sucedió cuando terminó la obra que Jehová ordenó a Moisés? La gloria de Jehová llenó el tabernáculo que fue construido con las ofrendas voluntarias. En este tiempo, el templo de Dios son nuestros cuerpos. Dice en Efesios 2, 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuánto más se podría ver la gloria de Dios llenando nuestros templos? El Espíritu Santo se dejaría sentir en una manera tan grande que ninguna prueba o aflicción sería un problema o una carga. Todo nuestro ser estaría lleno de gozo y alegría. Pero para que esto suceda, el Señor quiere ver ofrendas voluntarias acompañadas de fe, que en mucha iglesia no tiene fe en nada. Cuando Esdras y mucho pueblo de Israel regresaron del cautiverio de Babilonia, también hicieron ofrendas voluntarias para reconstruir el templo de Jehová. En este tiempo igualmente hay mucho pueblo que necesita reconstruir el templo espiritual porque está en ruinas, pero necesita hacer ofrendas voluntarias al Señor, o ofrendas espirituales agradables a Dios para que el templo sea reconstruido. En 1 de Pedro 2, 5, la parte B dice: para ofrecer vosotros también, leo desde un principio, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recordemos también que el rey David pidió ofrenda voluntaria al pueblo para construir la casa de Jehová, la que construyó su hijo Salomón. Y el pueblo se alegró grandemente al haber construido, tanto así que David ofreció una oración, hizo una oración espontánea que le salió del corazón por las ofrendas voluntarias que había hecho el pueblo. En 2 de Crónicas 29:31, también Ezequías, y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentar sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. En este tiempo los holocaustos son espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Salmos 54:6 dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Salmo 119:108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Salmo 4:5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Salmo 117:19. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Salmo 107:22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Primera de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. La humillación delante de Dios es agradable.
Las ofrendas voluntarias de un cristiano son una señal de agradecimiento hacia Dios, una expresión nacida de un corazón que ama a Dios y que está agradecido por aquella ofrenda maravillosa que nos da Él, la salvación de la vida. Una de las cosas que yo me di cuenta y puedo testificar también es en la humillación, que a Dios le agrada tanto la humillación. Yo estaba con dolor de espalda, como yo se lo dije a la pastora, que yo no aguantaba. Yo venía y todo y disimulaba de lo más bien, pero el dolor de la espalda era insoportable. No importa, estuviera sentada, parada, caminando, el dolor estaba allí. Y me humillé ante Dios y le oré con el alma. Cuando yo terminé la oración, no sé ni cuánto tiempo pasó, el dolor había desaparecido. Miren, que yo me quedé, pero ¿y el dolor? ¿Y el dolor para dónde se fue? Miren, eso solo lo hace Dios cuando ve un corazón humillado. Miren, la humillación es un arma poderosa delante de Dios. Así como la alabanza, también la humillación es poderosa delante de Dios. Les testifico para que vean cómo la humillación. De verdad, hermanos, yo me quedé sorprendida, pero yo dije, pero ¿y ese dolor? ¿A dónde se fue? Y me hacía así todo, ¿y dónde está? Y no, había desaparecido. Y mira, yo, gloria a Dios, eso solo lo hace Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, hermanos. Ofrezcámosle a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La iglesia necesita trabajar en la fe. Dice en Lucas 18, verso 8, la parte B. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Se aproximan tiempos aún más difíciles. Si nos damos cuenta, las industrias, los comercios y otras empresas y hasta restaurantes, aunque no aquí, están sustituyendo los robots por ser humanos, los robots sustituyendo al ser humano. Poco a poco las máquinas están sustituyendo el trabajo del hombre, porque así las compañías se ahorran mucho dinero, cada vez se pone más difícil la economía. En cualquier momento podría suceder algo inesperado en nuestras vidas y necesitamos que nuestra confianza no esté puesta en el trabajo, ni en el gobierno, ni en el cheque que se recibe del gobierno, ni en el esposo, sino solo en Dios. Dice en 1 Corintios 7, 29, 31. Pero 7 del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Dios no necesita de nuestras ofrendas literales ni espirituales, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y si no le ofrecemos sacrificios espirituales de buena voluntad, Él tiene quien lo haga. Los que necesitamos somos nosotros. Él siempre será Dios. Él sigue siendo Dios eternamente y para siempre. Si nosotros no le damos ofrendas voluntarias, ya sean literales o espirituales, Él sigue siendo Dios. Y sí tiene un remanente escogido por gracia, que entra en su presencia en plena certidumbre de fe, creyendo que recibirá de Él lo que le pida, porque Él se ha reservado un remanente pequeño que sí le agrada con sus ofrendas voluntarias llenas de amor y fe, un pueblo que sí confía en Dios y sigue peleando la buena batalla de la fe, y de ellos se agrada a Dios. Nosotros somos los que necesitamos alabarle, adorarle, exaltarle. El Señor nos dice en esta noche: iglesia, no me traigáis más vana ofrenda. Hasta aquí me dio el Señor. Le doy las gracias a Dios por esta parte. Padre, en el nombre de mi Señor Jesús, te doy las gracias, Padre, por esta parte.
Gracias por esta palabra, porque primeramente hablaste a mi vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a trabajar en la fe, porque sin fe no podemos agradarte, mi Señor Dios. Ayúdanos a agradarte, Padre, a darte ofrendas voluntarias de todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.